Vamos a visitar el arte de los Países Bajos en el siglo XV. Aparte de Italia, la región de Europa que lideraba la producción de pintura en este siglo coincidía aproximadamente con la actual Bélgica. Algunos de los artistas más importantes del momento vivieron y trabajaron ahí. No está de más recordar los aportes a la música del Renacimiento franco-flamenco con compositores como Willaert, Obrecht, Josquin des Prez. En materia visual nos centraremos en dos artistas. Hablamos de Jan van Eyck y de Rogier van der Weyden. Esta imagen nos permite observar las características más importantes de la pintura flamenca en el siglo XV. Muestra un detalle de un cuadro de Van Eyck. Se llama El matrimonio Arnolfini, pintado en 1434. Tal como sus contemporáneos de Italia del Norte, los pintores flamencos buscaban ser más realistas que sus predecesores medievales. Para ello, en lugar de enfatizar la ilusión de profundidad mediante el uso de perspectiva lineal, como en Italia, lo que hicieron fue fijarse en los detalles de las cosas que pintaban y reproducirlas con minuciosidad. Pongamos atención en la lámpara y en el espejo. El realismo de los detalles es muy efectivo. Nos proporciona una información visual que nos hace creer que lo que vemos es real. Sin embargo, el afán realista coexiste en la pintura flamenca del siglo XV con una fuerte presencia simbólica. Los pintores querían parecer realistas y con ello modernos, pero aún no se animaban a despegarse de las herramientas que les habían servido en el pasado. Sobre el simbolismo, volvamos al espejo. Es sin duda uno de los elementos más complejos y con más detalle de esta pintura. Su principal función es mostrarle al espectador lo que se esconde detrás de la visión del propio pintor. En este caso, observamos, aparte de las espaldas de los modelos, un par de siluetas que probablemente sean del propio pintor con un ayudante. Otro detalle que fácilmente puede pasar inadvertido es la firma del artista flamenco en la pared del fondo de la habitación. Lo que dice exactamente la inscripción es Johannes van Eyck fut hic. Jan van Eyck estuvo aquí. Al pintarse a sí mismo en el espejo, entre las espaldas de los modelos de esta familia, como escondido, nos está indicando algo. Está insinuando que no todo es tal como se muestra. En esta imagen vemos un buen ejemplo de la coexistencia entre realismo y simbolismo. Lo que vemos es un detalle de otro cuadro de Van Eyck, la Virgen del Canciller Roland. Miremos en el detalle de las manos de la izquierda, o de las flores en la parte baja de la imagen. Por encima de las manos vemos unas casas y más allá un paisaje verde. Son viñedos. Podemos suponer que se trata de las variedades de Pinot Noir y de Chardonnay. En este otro detalle del mismo cuadro, los vemos de nuevo. Los historiadores que han estudiado este cuadro han descubierto que el hombre que lo encargó, a quien vemos en la imagen, ganó su dinero con los viñedos que tenía en Borgoña. Sin duda, se incluyeron en el cuadro para recordar a quien lo viese que se trataba de un hombre culto, refinado y poderoso. En resumen, el simbolismo y una minuciosa atención al detalle coexisten en la pintura flamenca del siglo XV. Antes de pasar a estudiar a Van Eyck y a van der Weyden, en los próximos videos hay que aclarar dos conceptos relacionados a la pintura flamenca. Uno es el término flamenco, otro es la técnica de la pintura al óleo. El término flamenco viene de Flandes, una de las regiones que forman la actual Bélgica. El término que se usaba para referirse a todos los antiguos Países Bajos, aunque entonces estos incluyesen a otras provincias como Brabante y Holanda. Importante para nosotros en este curso es recordar que el término pintura flamenca se usa para referirse a la pintura que se hacía en la actual Bélgica. A veces se usa también el término pintura neerlandesa del siglo XV para referirnos a este mismo periodo.
Una de las características que definen a la pintura flamenca del siglo XV es el predominio de la pintura al óleo frente a la pintura al temple o témpera, que se usaba en Italia en esta misma época. El aspecto de un cuadro pintado con una u otra técnica es muy diferente. En la pintura al óleo, el aglutinante con el que se mezcla el pigmento es el aceite de lino o nuez, que con el tiempo se seca. Lo que es peculiar de esta técnica es que los pigmentos mezclados con aceite son translúcidos. Tienen diferentes grados de transparencia dependiendo de la cantidad de material, pero siempre dejan pasar la luz. Cuando se aplica esta pintura sobre una tabla o una tela, adquiere un lustre que le da un aspecto esmaltado, muy diferente al de la pintura al temple, que es opaca. Aunque el óleo se había usado ya como complemento para otras técnicas, los pintores flamencos del siglo XV lo perfeccionaron. Veamos cómo lo usaron. Los pintores flamencos utilizaban una primera capa blanca para preparar el soporte del cuadro, que generalmente era una tabla de madera. Sobre esta capa blanca aplicaban el óleo. Para simplificar esto vamos a recurrir a un ejemplo doméstico. Preparémonos una tostada en nuestra imaginación, o puede ser en lo concreto. Sobre la tostada untemos una capa de manteca, y luego sobre esta primera capa otra de dulce de algún color, que sería la pintura al óleo. El blanco subyacente parece resplandecer. En un cuadro pintado al óleo se pueden aplicar una o sucesivas capas que serán siempre translúcidas, lo que añade sensación de transparencia y de profundidad. Otra característica que distingue la pintura al óleo del temple es que facilita pintar los volúmenes. Esto se debe a que seca lentamente y permite que las pinceladas se fundan unas con otras. Miremos las piernas y la panza del niño que está en la imagen. Los volúmenes parecen muy redondos. Esto se debe a que el artista puede fundir pinceladas de diferentes tonalidades para crear una sensación de profundidad y de relieve. Con la pintura al temple esto no se puede hacer porque se seca muy rápido. Para crear sensación de volumen, los artistas que usaban temple tenían que aplicar muchas pinceladas chiquitas de tonos diferentes, bien cerquita, de manera que vistas desde cierta distancia se fundiesen en nuestros ojos. A comienzos del siglo XVI, la pintura al óleo se convirtió en la técnica más utilizada en toda Europa, pero su uso evolucionó y los artistas buscaron efectos diferentes de los que hemos descrito. La pintura al óleo nunca se volvería a usar de la forma en que lo hicieron Van Eyck y sus contemporáneos. Un comentario final. Hemos hablado y seguiremos hablando de cómo y cuánto el arte nos cambia la vida. Nos extirpa del tedio de la rutina y nos embarca en una dirección hacia la profundidad, hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia identidad y libertad. Si bien es extemporáneo al momento que estamos estudiando, la influencia del arte en los Países Bajos también fue y sigue siendo crucial y determinante. Ilustra lo que sucede cuando personas sensibles a la belleza se topan con el arte y la música. Les cuento esta historia. Nunca es conveniente subestimar el poder de una canción, de un concierto. Nos cambian mucho más de lo que conscientemente vemos. Nos pueden conectar con nuestros deseos más profundos de libertad. Y así fue. Ocurrió que, luego de estrenarse en París la ópera La muerte de Portici, en 1828, las cosas ya no pudieron seguir como hasta entonces. La obra está ambientada en Nápoles, en la Nápoles de 1647, en donde un pescador es líder de la revuelta contra el dominio español de Felipe II de Habsburgo para liberar al sur italiano, hasta entonces de la corona de Aragón. La historia ya se había contado en la ópera Masaniello de 1827 y era particularmente oportuna para una Bruselas de principios del siglo XIX con Guillermo I de Orange-Nassau como jefe absoluto del Reino Unido de los Países Bajos. Ya había caído muy mal en el pueblo que el rey impusiera creencias religiosas y morales. Y en resumen, cuando en el acto tercero de la ópera el tenor cantó «Amor sagrado a la patria» y gritó «a las armas», el pueblo salió del teatro y se levantó, comenzó a corear proclamas patrióticas.
La obra no pudo terminar. La gente salió a la calle gritando ¡Viva la libertad! Se sumó al resto del pueblo. Al final, el ejército holandés se retiró y se declaró la independencia de Bélgica en octubre de 1830. Un concierto liberó una nación. El arte nos libera el alma.